La riqueza no siempre es sinónimo de paz, y en las faldas de la imponente Sierra Madre en Monterrey, una mansión de arquitectura colonial moderna escondía un secreto que el dinero no podía silenciar. Los pequeños herederos de la familia Villareal, dos seres cuya inocencia debería ser sagrada, vivían sumergidos en un tormento nocturno que desconcertaba a los mejores especialistas del país. Mientras el viento soplaba entre las montañas de Nuevo León, el llanto de los pequeños resonaba por los pasillos de mármol, convirtiéndose en el eco de una tragedia que estaba a punto de alcanzar un punto sin retorno. Ante la mirada impotente de un padre hundido en el luto y la desesperación. Imaginen por un momento una casa donde el lujo desborda en cada rincón, pero donde el sueño ha sido robado por una sombra fría que prefiere el silencio de la enfermedad a la alegría de la infancia. Los pequeños, con sus rostros pálidos y miradas que imploraban un auxilio que nadie parecía entender, se encontraban atrapados en una telaraña de engaños tejida por la ambición más despiadada. Sin embargo, el destino tenía preparado un encuentro que cambiaría todo cuando una mujer de manos curtidas por el trabajo y corazón lleno de fe decidió aceptar un empleo que nadie más quería, sin saber que se convertiría en el único ángel guardián de aquella mansión. Antes de continuar con esta conmovedora historia que nos recordará el valor de la verdadera lealtad, me encantaría que nos detuviéramos un segundo para conectar como la gran familia que somos. Por favor, dígame en los comentarios, ¿desde qué parte de nuestro querido México o de qué rincón del mundo nos está escuchando hoy? Sus respuestas nos llenan de alegría y nos motivan a seguir compartiendo estos relatos que tocan las fibras más profundas del alma. Ahora, prepárense, porque nadie en esa casa imaginaba que la nueva empleada sería la única capaz de ver la oscuridad que amenazaba con apagar la vida de los herederos. El sol de Monterrey se alzaba sobre las montañas, pero dentro de la imponente mansión de los Villareal, el ambiente se sentía como un invierno eterno. Era una construcción de techos altos y mármoles pulidos, donde el aroma a canela y chocolate que suele acompañar a los hogares mexicanos había sido reemplazado por un aire purificado y artificial. Alejandro Villareal, un hombre que alguna vez tuvo la fuerza de un roble, caminaba por los pasillos con los hombros caídos y el alma fragmentada por la pérdida de su esposa, buscando un consuelo que ninguna cuenta bancaria podía comprarle mientras sus pequeños hijos no dejaban de sufrir en el piso de arriba. Justo en esa mañana gris llegó a la propiedad Rosa María Guadalupe, una mujer que traía consigo la sencillez y la sabiduría de su pequeño pueblo en San Luis Potosí. Sus manos, curtidas por los años de labranza y esfuerzo bajo el sol, sostenían con firmeza una maleta desgastada, pero su uniforme estaba tan impecable que parecía brillar bajo la luz de los candelabros. Ella no buscaba lujos ni riquezas, sino una oportunidad para servir con honestidad, llevando en su mirada esa paz profunda que solo tienen las personas que han aprendido a escuchar el lenguaje del corazón y de la tierra. Un contraste absoluto con la frialdad de aquel palacio moderno. Pero la bienvenida de Rosa María no fue precisamente cálida, pues en la entrada principal se topó con la figura gélida de Isabela Vanderbilt, la prometida de don Alejandro. Isabela era una mujer de una belleza extranjera y distante, impecablemente vestida con sedas importadas y envuelta en una fragancia tan fuerte que parecía querer ocultar algo más profundo y oscuro entre las paredes de la casa. Con una sonrisa fingida que no llegaba a sus ojos, Isabela miró a la nueva empleada de arriba abajo con un desprecio evidente, como si la sola presencia de aquella mujer humilde manchara la sofisticación que ella tanto se esforzaba por imponer. El llanto de los pequeños, esos niños de ojos tristes que clamaban por una caricia que les devolviera la calma, estalló de pronto en la planta alta, rompiendo el silencio sepulcral de la estancia.
Rosa María sintió que algo se le rompía en el pecho al escuchar ese dolor, y con el instinto natural de quien sabe de remedios caseros y consuelos del alma, se acercó para intentar calmar la situación. Sin embargo, Isabela la detuvo con un brazo rígido y una mirada de hierro, mientras el patrón observaba con una impotencia que le nublaba el juicio. Entonces, la mujer extranjera soltó con veneno que qué podía saber una empleada de pueblo sobre la pediatría moderna. Isabela, con un tono de voz que cortaba como el cristal, le dijo a Rosa María que se mantuviera en su lugar, que su único trabajo era limpiar los pisos y no opinar sobre la salud de los herederos. Rosa María, con la dignidad que le daban sus raíces, bajó la mirada pero respondió con voz suave y firme que los pequeños no necesitaban medicinas extrañas, sino algo que el dinero no podía comprar. Don Alejandro, influenciado por la aparente autoridad de su prometida, guardó un silencio doloroso, permitiendo que la humillación cayera sobre los hombros de la mujer potosina, quien en ese momento entendió que su labor ahí sería una batalla por la vida. Al ver cómo esta mujer es despreciada por su origen y su humildad, uno no puede evitar sentir que la justicia está siendo pisoteada frente a nuestros ojos. Y usted, que conoce bien el valor del respeto y de nuestras tradiciones mexicanas, ¿qué habría hecho en el lugar de Rosa María al ser tratada de esa manera tan grosera frente a su patrón? Dígame, ¿cree usted que ella merecía ser humillada así solo por su apariencia y por venir de un pueblo pequeño? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber su opinión, porque su voz es fundamental para nosotros en este relato de coraje y verdad. El tiempo corría como arena entre los dedos en aquella casona de Monterrey, y lo que estaba en juego no era solo el prestigio de un apellido, sino la vida misma de los pequeños ángeles que habitaban sus alcobas. Cada noche los síntomas de los herederos se volvían más alarmantes. Sus pieles, antes llenas de vida, ahora lucían de un tono amarillento que hacía que a Rosa María se le partiera el alma con solo verlos. La urgencia se respiraba en el aire gélido de los pasillos, pues mientras los médicos de ciudad no encontraban explicación alguna para el letargo de los niños, Isabella Vanderbilt insistía en administrarles ese frasco de líquido turbio que ella llamaba medicina avanzada, pero que olía a algo amargo y artificial que no traía paz. La situación era una verdadera bomba de tiempo porque la boda de don Alejandro con la extranjera estaba programada para llevarse a cabo en apenas unos días, un evento que sellaría el destino de la fortuna de los Villarreal para siempre. Para Isabela, los pequeños no eran seres humanos que necesitaban amor, sino simples obstáculos de lana y herencia que se interponían entre ella y el control total de las empresas de la familia. Si Rosa María no lograba intervenir pronto, los niños quedarían bajo la tutela legal de una mujer que los veía como una carga, y el daño a su salud podría volverse irreversible antes de que el primer brindis de la fiesta de compromiso siquiera comenzara a servirse. Rosa María se encontraba en una encrucijada que le quitaba el sueño, pues sabía que un paso en falso le costaría no solo su humilde empleo, sino también su libertad y la posibilidad de enviar dinero a su madrecita en San Luis Potosí. Isabela, dándose cuenta de que la empleada sospechaba de sus pociones, le dejó claro con una voz llena de malicia que si se atrevía a decir una sola palabra, la acusaría de robo y de negligencia ante las autoridades locales. El riesgo era total. Por un lado, la vida de los pequeños que clamaban por auxilio en silencio, y por el otro, la ruina absoluta de una mujer honesta que solo tenía su buen nombre para defenderse en este mundo. El drama se intensificaba con cada hora que pasaba, ya que los gemelos habían dejado de probar bocado, rechazando incluso los calditos y el atole que Rosa María intentaba prepararles con tanto cariño en la cocina de la mansión. El contraste era desgarrador. Mientras en el comedor se discutían los detalles de un banquete lujoso y se hablaba de joyas y vestidos de diseñador,
En la habitación infantil el aire se sentía pesado, como si la alegría se estuviera escapando por las ventanas. La urgencia era máxima porque Rosa María notó que el frasco de Isabela estaba casi vacío, lo que significaba que la dosis final, aquella que podría apagar para siempre la luz de esos ojitos inocentes, estaba muy cerca de ser administrada. Rosa María no se quedó de brazos cruzados y comenzó a vigilar cada movimiento de la prometida con la astucia de quien ha vivido en el campo y conoce los peligros que acechan en la sombra. Un día, mientras limpiaba la recámara principal, encontró un pequeño frasco escondido entre las sedas importadas de Isabela. El olor era metálico y penetrante, algo que no pertenecía a ninguna farmacia legítima. Cuando intentó guardarlo para mostrarlo como prueba, la puerta se abrió de golpe y la extranjera apareció con una expresión desencajada. Con un grito que retumbó en las paredes de la mansión, le arrebató el envase y la acusó de querer robar sus pertenencias caras, llamándola ignorante frente a todo el personal que observaba en silencio. A pesar del miedo que sentía en las entrañas, Rosa María empezó a actuar con una discreción absoluta, confiando en los secretos que su abuelita le había enseñado en las tierras potosinas. Cada vez que Isabela se alejaba de la cocina, Rosa María revisaba las mamaderas de los pequeños, notando que el contenido tenía un brillo aceitoso muy extraño que no era normal. Ella sabía que los niños no estaban enfermos de algo natural, sino que sus cuerpecitos estaban luchando contra una sustancia silenciosa que les robaba las fuerzas día tras día. Con mucho cuidado, comenzó a reemplazar una parte de ese líquido por una infusión ligera de hierbas naturales, esperando que eso les diera al menos un respiro en medio de tanta maldad. El ambiente en la casa se volvió tan pesado que se podía cortar con un cuchillo, especialmente cuando Alejandro, cegado por el dolor de su viudez, se negaba a escuchar las advertencias de su empleada. En una ocasión, Rosa María se acercó al patrón mientras él miraba las montañas de Monterrey desde el balcón y, con la voz entrecortada, le dijo que los niños no dormían por salud, sino por un cansancio del alma provocado por lo que les daban. Sin embargo, don Alejandro le respondió que dejara de inventar cuentos de pueblo, pues Isabela le aseguraba que el tratamiento era de lo más moderno, dejando a la pobre mujer con un nudo en la garganta y una impotencia que le quemaba el pecho. Pero nadie podría haber imaginado que detrás de aquel mirar cansado y las manos trabajadoras de Rosa María se escondía una determinación de hierro dispuesta a todo por salvar a los inocentes. La tensión llegó a su punto máximo cuando Isabela, sintiendo que la humilde empleada estaba muy cerca de descubrir su plan criminal, decidió jugar su carta más sucia para deshacerse de ella para siempre y asegurar su lugar como la dueña absoluta. Y usted, que valora la justicia y sabe que la verdad tarde o temprano sale a la luz, ¿qué habría hecho en su lugar? ¿Se habría rendido ante las amenazas de una mujer poderosa o habría seguido luchando por esos pequeños? Cuéntemelo en los comentarios. Quiero leer su opinión. La maldad de la extranjera no tuvo límites cuando escondió un fajo de billetes y un frasco de sustancias prohibidas entre las humildes pertenencias de Rosa María, llamando de inmediato a don Alejandro para que lo viera. En medio de una tarde gris que amenazaba tormenta sobre Monterrey, la pobre empleada fue señalada como una ladrona y una traidora, mientras Isabela fingía un ataque de nervios por la supuesta inseguridad. Rosa María, con lágrimas en los ojos pero con un valor inquebrantable, fue expulsada de la mansión bajo una lluvia de insultos, pero nadie se dio cuenta de que ella llevaba oculta una prueba irrefutable bajo su delantal. Estaba sola y humillada, pero su lucha por la justicia apenas comenzaba. La noche del compromiso oficial llegó a la mansión de Monterrey con un despliegue de lujo que pretendía ocultar la miseria moral que habitaba en su interior.
Isabela, vestida con un traje de gala que costaba una fortuna, brindaba con la élite de la ciudad, mientras los pequeños herederos, en el piso de arriba, apenas podían mantener sus párpados abiertos tras recibir la dosis más fuerte de la supuesta medicina. Todo parecía marchar a la perfección para la villana, quien ya se veía como la dueña absoluta de la herencia de los Villarreal. Sin embargo, justo cuando el notario se disponía a dar fe de los documentos que unirían legalmente a la pareja, las grandes puertas del salón se abrieron de par en par, dejando entrar un aire fresco que olía a campo y a justicia. Era Rosa María, quien no venía sola, sino acompañada por un hombre de cabello cano y mirada severa, el doctor Méndez, un antiguo y respetado médico de la familia que había sido el pediatra de confianza de la difunta esposa de don Alejandro. La entrada de la humilde empleada provocó un silencio sepulcral entre los invitados, quienes la miraban con desprecio y asombro. Isabela, con la cara desfigurada por la rabia, gritó que sacaran a esa ladrona de su vista, pero Rosa María se mantuvo firme en el centro del salón. Con un movimiento decidido, sacó de su bolsa una pequeña mamadeira que había logrado contrabandear el día de su expulsión y la puso sobre la mesa principal con una fuerza que hizo temblar las copas de cristal. El doctor Méndez, con la autoridad que le daban sus años de carrera, tomó la palabra para explicar que Rosa María lo había buscado en su consultorio con esa prueba irrefutable. Ante los ojos atónitos de Alejandro y de todos los presentes, el médico presentó un análisis de laboratorio que confirmaba la presencia de un sedativo prohibido de uso veterinario mezclado con arsénico en bajas dosis. La prueba concreta era un documento oficial firmado que demostraba que los niños estaban siendo envenenados sistemáticamente para generar una dependencia total y, eventualmente, un desenlace fatal que no dejaría rastro. La reacción de choque fue inmediata. Las copas cayeron al suelo y los susurros de indignación llenaron el aire mientras Isabela palidecía hasta quedar del color de la cera. Don Alejandro, al ver el documento y escuchar la explicación técnica de su médico de toda la vida, sintió que el velo que nublaba sus ojos se rasgaba violentamente. Miró a Isabela, quien intentaba balbucear excusas sin sentido, y luego miró a Rosa María, la mujer a la que había humillado y expulsado sin piedad. La revelación fue como un relámpago en medio de la oscuridad. La elegancia de la prometida se desmoronó en un segundo, revelando a una criminal que había estado dispuesta a sacrificar la vida de dos inocentes por un puñado de lana. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no imaginas, así que deja tu gusta ahora mismo y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias cargadas de verdad y sentimiento. El salón, que segundos antes era un escenario de falsa felicidad, se transformó en un tribunal de justicia inmediata bajo la mirada de los cerros de Monterrey. Don Alejandro, recuperando el fuego en su sangre, se levantó con una autoridad que hizo retroceder a la villana, mientras Rosa María corría escaleras arriba para rescatar a los pequeños del sueño inducido. Isabela intentó huir, tropezando con su propio vestido costoso y derramando el champán sobre la alfombra, pero la seguridad de la casa, que ya había escuchado las pruebas, le bloqueó el paso con rostros de piedra. La policía, alertada previamente por el doctor Méndez, entró con paso firme, y en un instante las esposas de metal se cerraron sobre las muñecas que antes lucían diamantes de sangre. La escena fue un golpe de realidad para todos los presentes. La mujer que se decía de la alta sociedad era llevada a rastras, gritando insultos en inglés que nadie atendía, mientras su maquillaje se corría por el llanto de la derrota. La humillación pública fue total. Los mismos invitados que antes ignoraban a la empleada ahora se hacían a un lado para no ser salpicados por la vergüenza de la delincuente. Fue un momento dinámico y electrizante donde la justicia mexicana,
lenta pero segura, ponía a cada quien en su lugar. La elegancia de Isabela se esfumó entre el sonido de las sirenas, dejando atrás solo el rastro de su perfume amargo y la promesa de una celda fría donde su dinero no tendría ningún valor. Mientras tanto, en la recámara de los niños ocurrió el verdadero milagro que conmovió hasta al más duro de los presentes. Rosa María, con la ternura de una madre, les había dado a beber una infusión de manzanilla y miel que ayudó a sus pequeños cuerpos a expulsar las toxinas finales. Por primera vez en meses, los gemelos abrieron sus ojos, y al ver el rostro sereno de la mujer que los había salvado, no lloraron de dolor, sino que sonrieron con una paz que iluminó toda la mansión. Don Alejandro entró en la habitación y, al ver a sus hijos despiertos y reconociendo el mundo, cayó de rodillas sollozando, entendiendo que la verdadera riqueza de su hogar no estaba en las paredes de mármol, sino en la salud de sus pequeños y en la lealtad inquebrantable de una mujer humilde. La tormenta finalmente pasó y una nueva luz bañó la mansión de los Villarreal. Con el paso de las semanas, las mejillas de los pequeños recuperaron el color de la salud y el sonido de sus risas volvió a llenar los jardines, donde ahora jugaban bajo el sol de Nuevo León. Don Alejandro, en un acto de profunda contrición, reunió a todo el personal y frente a los retratos de sus antepasados pidió perdón de rodillas a Rosa María Guadalupe por haber dudado de su integridad. No solo la nombró gobernanta absoluta de la casa, sino que la integró como parte fundamental de la familia, asegurándose de que su sabiduría y sus tradiciones fueran el nuevo cimiento sobre el cual crecerían los futuros herederos de la estirpe. Rosa María, con la misma sencillez con la que llegó, aceptó su nueva posición no por el dinero, sino por el amor profundo que sentía hacia esos niños que ya consideraba como suyos. Ella mandó traer flores de azahar y hierbabuena para los patios, y el aire de la mansión dejó de ser artificial para oler a hogar, a canela y a la calidez de un México que no olvida sus raíces. Los pequeños nunca más volvieron a sufrir de insomnio, pues cada noche la voz dulce de Rosa María les cantaba canciones de cuna que les recordaban que estaban protegidos. La justicia se había cumplido y el valor de una mujer de pueblo había demostrado ser más fuerte que cualquier engaño sofisticado nacido de la avaricia. En aquel día bendito, todos los que conocieron esta historia aprendieron que la verdadera nobleza no se encuentra en el saldo de una cuenta bancaria ni en los apellidos extranjeros, sino en la disposición del alma para proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. La verdadera riqueza no está en lo que se presume ante la sociedad, sino en lo que se es capaz de dar desde el fondo del corazón. La humildad y la observación cuidadosa de Rosa María vencieron a la arrogancia, dejando una lección que resonará por siempre en las montañas de Monterrey. La bondad es el único escudo que ninguna mentira puede atravesar, y el amor sincero siempre encontrará el camino para restaurar la justicia. ¿Y usted qué enseñanza le deja esta historia de coraje y protección? ¿Cree que el instinto de una persona honesta vale más que cualquier título o posición social? Escríbalo en los comentarios, queremos leer su reflexión y saber cómo este relato tocó su corazón. Si esta historia le conmovió y le hizo pensar en la importancia de cuidar a nuestros pequeños y valorar a quienes nos sirven con amor, compártala con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y esperanza. Su participación ayuda a que estos valores sigan llegando a más hogares.